Estudio bíblico de congregación para la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre. El capítulo es el 138 con el tema Cristo a la derecha de Dios. Es un análisis con preguntas, respuestas y comentarios adicionales. Primero comenzamos con la lectura de este capítulo 138, basados en Hechos 7:56. La lectura dice así: Durante la fiesta del Pentecostés, 10 días después de que Jesús subió al cielo, se derramó Espíritu Santo sobre algunos discípulos. Esto demostró que Él realmente estaba en el cielo, pero esa no fue la única prueba. Justo antes de que el discípulo Esteban muriera apedreado por dar testimonio de manera fiel, exclamó: «Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Ya en el cielo con su Padre, Jesús tendría que esperar una orden específica que la palabra de Dios había predicho. David escribió por inspiración: «Jehová le declaró a mi Señor, Jesús, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como banquillo para tus pies». Cuando terminara ese periodo de espera, Jehová le ordenaría a Jesús: «Domina en medio de tus enemigos». Pero, ¿qué haría hasta que llegara el momento de actuar contra ellos? En el Pentecostés del año 33 se formó la congregación cristiana. Así que, desde el cielo, Jesús empezó a reinar sobre sus discípulos ungidos por Espíritu. Los guió en la predicación y los preparó para el papel que tendrían en el futuro. ¿De qué papel estamos hablando? Los que fueran fieles hasta la muerte serían reyes con Jesús en el cielo cuando resucitaran. Un ejemplo destacado de alguien que llegaría a ser un rey en el cielo es Saulo, más conocido por su nombre romano Pablo. Es un judío que siempre se ha esforzado mucho por cumplir con la ley de Dios. Sin embargo, los líderes religiosos judíos lo orientaron tan mal que hasta probó que apedrearan a Esteban. Ahora sigue amenazando a los discípulos del Señor y desea asesinarlos. Incluso recibe permiso del sumo sacerdote, Caifás, para arrestar a los seguidores de Jesús que hay en Damasco y llevarlos a Jerusalén. Pero, por el camino, una luz brillante envuelve a Saulo y él cae al suelo. Entonces oye una voz que le dice: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Saulo pregunta: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz le responde: «Soy Jesús, a quien tú persigues». Jesús le dice a Saulo que entre en Damasco y espere más instrucciones, pero tienen que acompañarlo porque esa luz sobrenatural lo ha dejado ciego. En otra visión, Jesús se le aparece a Ananías, uno de los discípulos que vive en Damasco, y le pide que vaya a cierta casa para encontrarse con Saulo. Al principio, Ananías tiene miedo, pero Jesús le asegura: «Este hombre es un instrumento escogido por mí para llevar mi nombre a las naciones, así como a reyes y a los hijos de Israel». De modo que Saulo recupera la vista y allí mismo, en Damasco, empieza a predicar en las sinagogas acerca de Jesús, diciendo que es el Hijo de Dios. Con el apoyo de Jesús, Pablo y otros evangelizadores continúan con la predicación que Jesús inició y, gracias a la bendición de Dios, consiguen resultados extraordinarios. Unos 25 años después de la aparición de Jesús en el camino a Damasco, Pablo escribe que las buenas noticias del reino se han predicado en toda la creación que está bajo el cielo. Años después, Jesús le muestra a su amado apóstol Juan varias visiones que podemos leer en el libro bíblico de Apocalipsis. Así que Juan vive lo suficiente para ver, mediante estas visiones, la venida de Jesús como Rey. Por inspiración del Espíritu, Juan llega a estar en el día del Señor. ¿Cuándo sería ese día? Un estudio cuidadoso de las profecías bíblicas indica que el día del Señor empezó en 1914. Ese año comenzó la Primera Guerra Mundial. Las décadas siguientes han estado marcadas por más guerras, enfermedades, hambre, terremotos y otros sucesos. Todo ello cumple a plenitud la señal que Jesús les dio a sus apóstoles sobre su presencia y el fin. En la actualidad, las buenas noticias del reino no solo se predican en el territorio del antiguo Imperio Romano, sino en todo el mundo.
Juan escribió, guiado por Dios, lo que significan todas estas cosas. Ahora se han hecho realidad la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Así es, el reino celestial de Dios, del que tanto habló Jesús, ya está gobernando. Sin duda, esta es una magnífica noticia para todos los discípulos leales de Jesús, que pueden hacer suyas estas palabras de Juan. Por esta razón, alégrense, cielos y los que viven en ellos, pero ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado a donde están ustedes lleno de furia, ya que sabe que le queda poco tiempo. Así que Jesús ya no está esperando a la derecha de su Padre, ahora gobierna como rey y pronto destruirá a todos sus enemigos. Pero, ¿qué emocionantes sucesos tendrán lugar en el futuro? Las preguntas para este capítulo son 3. La primera dice, ¿qué hizo Jesús después de subir al cielo? Una de las pruebas de que Jesús estaba en el cielo, aparte de la de Esteban, fue que después de subir al cielo se derramó Espíritu Santo sobre muchos discípulos. Jesús estaría a la derecha de su Padre durante un tiempo de espera antes de dominar en medio de sus enemigos, mientras se instauraría la congregación cristiana en el 33, y Jesús guiaría a estos discípulos ungidos por Espíritu Santo para la predicación y su preparación para lo que le esperaría en el futuro. La segunda pregunta dice, ¿cuándo empezó el día del Señor y qué sucedió después? Decimos que el día del Señor empezó en 1914 debido a que se cumple con lo dicho en Mateo 7, 8 y 14 del capítulo 24. En el versículo 3, los discípulos le preguntan que cuándo vendría su presencia, y en estos versículos que hemos mencionado Jesús le responde que habrían guerras, hambre, terremotos y que las buenas noticias del reino se predicarían en toda la tierra. Todo ello es justo lo que estamos viendo desde el inicio de la Primera Guerra Mundial. A partir de 1914 se producen sucesivas guerras. Las más conocidas son la Primera y Segunda Guerra Mundial, también la Guerra Fría y otras muchas guerras y batallas en muchos lugares del mundo. El hambre devasta muchos territorios, las enfermedades están a la orden del día y cada vez son más mortíferas y complicadas como esta pandemia actual. Aún con las restricciones que ha supuesto esta pandemia, los siervos de Jehová siguen transmitiendo su mensaje por nuevos e ingeniosos medios de comunicación. Todos estos acontecimientos y sucesos demuestran la presencia de Jesús y el tiempo de el fin se encuentra cada vez más cerca. La última pregunta dice, ¿por qué tenemos razones para estar contentos? Debemos estar contentos por muchas razones. La primera porque se están cumpliendo las profecías bíblicas. La segunda porque el reinado de Jesús traerá consigo la destrucción en poco tiempo de todos sus enemigos y con ello las persecuciones e injusticias que hemos tenido que soportar por transmitir el mensaje de Dios llegarán a su fin. Y por último, estamos muy cerca de lo que todos esperamos, que es la vida eterna. Podemos hacer nuestras las palabras de Juan que encontramos en Apocalipsis 12:12. Estamos muy contentos y felices porque el fin está muy cerca. Jesús ya no está esperando a la derecha de su Padre, sino gobierna como Rey y pronto destruirá a todos sus enemigos que tanto daño han hecho y hacen a sus siervos fieles y leales. Estamos muy contentos por el cumplimiento de cada profecía bíblica y emocionados por ver qué nos deparará el futuro. Comentarios adicionales sobre este capítulo 138. En este caso vamos a hacer 4. El primero de ellos, otra de las pruebas de que Jesús ya estaba en el cielo, aparte del derramamiento de Espíritu Santo a muchos discípulos, fue la situación que vivió Esteban antes de fallecer apedreado por dar testimonio cabal y fiel de la palabra de Dios, y que leemos en Hechos 7:56. Allí dice que ve al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Jesús estuvo un tiempo de espera antes de comenzar su reinado contra sus enemigos. Después de un estudio profundo de la Biblia, vemos que Jesús inicia su reinado en el año 1914, mientras se encuentra a la espera a la derecha de su Padre, mientras puso a sus enemigos como banquillo para sus pies. En este estudio tenemos el ejemplo de Saulo, un judío que se esforzó mucho por cumplir con la ley de Dios,
Pero la orientación que le dieron los líderes religiosos hizo que persiguiera y deseara asesinar a los discípulos de Jesús. Hasta aprobó la orden de apedrear a Esteban. Pero en esta persecución, Jesús se le aparece y a partir de ese momento todo cambia, y Saulo se desvive en predicar en las sinagogas acerca de Jesús y su Padre, y entre naciones, reyes e hijos de Israel. Ananías es conocedor de la fama de Saulo, y cuando Jesús le encomienda que lo acompañe, ya que está cegado por él, Ananías tiene miedo. Pero Jesús le dijo que no lo tuviera, ya que Saulo sería un instrumento para el testimonio de la palabra de Dios, y es por ello que no le pasaría absolutamente nada. Lo que Jehová nos manda hacer es por amor, y porque sabe que podemos lograrlo, y nos dará la fuerza y energías para que superemos nuestros miedos y podamos hacerlo de la manera que Él quiere.